Imagínense esto, una misteriosa cantera en China donde antiguos constructores tallaron los bloques de piedra más grandes de la historia de la humanidad para un proyecto colosal, pero los abandonaron antes de que se cumpliera su propósito. Una ciudad entera oculta bajo tierra. Sus túneles y cámaras se extienden lo suficiente como para albergar a decenas de miles de personas. Y un conjunto de enormes máscaras de bronce, tan elaboradas y de diseño sobrenatural, que parecen pertenecer a una cultura completamente distinta a cualquier otra que hayamos encontrado. En todo el mundo, hay descubrimientos arqueológicos que no solo son impresionantes, son desconcertantes. Algunos son tan vastos, tan precisos o tan inusuales en su diseño que parecen desafiar las capacidades de las civilizaciones que creemos que los construyeron. Y sin embargo, son reales. No son mitos ni rumores transmitidos a través del tiempo, sino lugares y artefactos físicos y medibles que se pueden ver, tocar y explorar. Han sido cartografiados, fotografiados y estudiados por expertos durante décadas, y aún así, en muchos casos, las explicaciones son insuficientes. En este video, nos sumergimos en 8 de estos misterios, desde antiguas estructuras de piedra hasta figuras con formas extraterrestres, desde círculos de piedra solo visibles desde arriba, hasta cementerios antiguos enteros que ahora yacen bajo el agua. Analizaremos lo que se ha encontrado, la historia detrás de cada descubrimiento, la escala y complejidad del trabajo involucrado, y por qué, a pesar de la tecnología moderna y décadas de investigación, tantas preguntas siguen sin respuesta. Algunos de estos sitios pueden dejarte preguntándote cómo se construyeron. Otros podrían hacerte imaginar las vidas de las personas que los construyeron, trabajando con herramientas y conocimientos que, en teoría, no deberían haber sido suficientes para crear lo que vemos hoy. Así que, ya sea que estés aquí por la historia, las maravillas de la ingeniería o los misterios que aún persisten, prepárate. Estamos a punto de explorar algunos de los descubrimientos arqueológicos más alucinantes que nadie puede explicar por completo. En las afueras de Nanjing, en la provincia de Jianghu, China, se encuentra la cantera Yangshan, un sitio que ha sido una fuente de piedra durante siglos. Su historia se remonta a mucho antes de la dinastía Ming, pero fue durante ese periodo que la cantera se convirtió en escenario de uno de los proyectos de construcción más ambiciosos de la China imperial. A principios del siglo XV, bajo el reinado del emperador Yonggul, la cantera fue elegida para suministrar piedra para su gran mausoleo, parte del elaborado complejo Ming Xiaoling. Los trabajadores comenzaron a tallar directamente en la ladera, dando forma a los bloques de piedra a una escala que eclipsaba cualquier proyecto utilizado anteriormente en la arquitectura china. El proyecto no solo era grande, sino que también sin precedentes. El plan era producir piezas monumentales que formarían una imponente estructura de acero de gloria eterna en honor al emperador. Pero lo que queda hoy es algo completamente diferente. Una vasta cantera congelada a mitad del proyecto con bloques gigantes aún inmóviles. 3 colosales bloques de piedra dominan el sitio, cada uno parcialmente tallado y dejado in situ, como si los trabajadores hubieran dejado de trabajar un día y nunca hubieran regresado. Se estima que el mayor de ellos, aún adherido a la roca madre, pesa alrededor de 16.000 toneladas, lo que lo convierte en el bloque de piedra más pesado conocido jamás intentado en la historia de la humanidad. Para ponerlo en perspectiva, es más pesado que algunos destructores navales modernos. Cerca de allí, otros 2 inmensos bloques yacen en diversas etapas de tallado, cada uno con un peso de varios miles de toneladas. Su gran tamaño y uso previsto no dejan lugar a dudas de que se trataba de una estructura de proporciones asombrosas. Los registros históricos sugieren que estos bloques estaban destinados a formar la enorme estructura de acero del mausoleo del emperador Yonggul, un monumento vertical que se elevaría sobre el paisaje circundante, proclamando el poder y el legado del emperador para la eternidad. En cambio, permanecen incrustados en el suelo de la cantera. Sus superficies ásperas y cinceladas, y sus bordes afilados son un silencioso recordatorio de la magnitud de la ambición y la abrupta interrupción del trabajo. Hoy en día el sitio es una mezcla de roca natural en bruto y superficies cortadas con precisión, creando un contraste casi surrealista entre la naturaleza y la ingeniería humana. Para apreciar la ambición del proyecto Yangshan, hay que considerar sus desafíos de ingeniería. El bloque más grande, con aproximadamente 16.000 toneladas, supera la capacidad de elevación segura incluso de las grúas más avanzadas de la actualidad. Transportar un bloque así por un terreno irregular sin maquinaria moderna es difícil de imaginar. Imagine a un equipo de trabajadores de la era Ming, equipados con cinceles, martillos y cuñas trabajando bajo el sol abrasador. Cada golpe envía ecos que rebotan en las paredes de la cantera. El progreso habría sido lento y agotador. Cada centímetro de piedra se extraía a mano. Una vez separados del lecho de roca,
los bloques tendrían que ser trasladados varios kilómetros hasta el sitio del mausoleo. Eso solo habría requerido un enorme esfuerzo coordinado. Miles de trabajadores, intrincados sistemas de trineos y caminos reforzados o rieles de vigas de madera que se reemplazaban constantemente a medida que los bloques avanzaban lentamente. Incluso monolitos más pequeños como los de Baalbek, en el Líbano, inspiraron debate sobre las antiguas técnicas de transporte. Los bloques de Yangan hacen que esas hazañas parezcan modestas en comparación. La logística, el transporte, la elevación y la colocación precisa de dichos bloques habrían sido asombrosas, incluso suponiendo una mano de obra ilimitada. Ya sea que, si el plan fue realmente factible aún es tema de debate, lo que hace aún más fascinante la decisión de comenzar a tallarlos. Entonces, ¿por qué nunca se completaron estos megalitos? La teoría predominante es simple. Los bloques resultaron demasiado pesados para moverlos. Es posible que los cálculos, o su equivalente en aquel momento, se realizaran después de que el trabajo ya hubiera comenzado, lo que revela el desafío casi imposible que se avecinaba. Incluso si los bloques pudieran desplazarse de alguna manera, colocarlos en su posición habría sido otro obstáculo monumental. También existe la posibilidad de un cambio de prioridades políticas. La dinastía Ming fue un periodo de inmensos proyectos de construcción, desde la ciudad prohibida hasta secciones de la Gran Muralla, y es posible que los recursos se desviaran a otras áreas. El reinado del emperador Yonggul estuvo marcado por proyectos ambiciosos, pero también enfrentó limitaciones logísticas. Algunos historiadores sugieren que el proyecto se abandonó cuando el emperador o sus ingenieros se dieron cuenta de que no solo era impracticable, sino que corría el riesgo de dañar todo el plan del mausoleo si fallaba. Sea cual sea la razón, el trabajo se detuvo abruptamente, dejando atrás uno de los momentos más dramáticos de la historia de la arquitectura. Incluso ahora, la cantera Yangshan plantea más preguntas que respuestas. El enorme tamaño de los bloques desafía nuestra comprensión de lo que se consideraba posible en la era Ming. Incluso con la tecnología moderna, trasladarlos intactos sería una tarea monumental y sumamente compleja. ¿Fue el proyecto simplemente un caso de ambición que superó la realidad? ¿O acaso los constructores contaban con un método específico, ahora perdido, para transportar piedras tan enormes? De ser así, ¿por qué no se conserva ningún registro? Al pie de estos gigantes inacabados, es fácil sentir asombro. Son la prueba física de un proyecto que alcanzó los límites de la capacidad humana y se detuvo a las puertas. Los bloques permanecen en su lugar como esperando a que alguien finalmente descubra cómo terminar lo que se comenzó hace más de 600 años. Y quizás esa sea la pregunta más intrigante. ¿Podría hacerse aún hoy? De los enormes bloques inamovibles abandonados en una cantera china, pasamos ahora a un tipo de construcción monumental muy diferente. Una que no se encuentra erigiéndose sobre el paisaje. De hecho, no la verás a menos que sepas dónde mirar. Porque esta próxima maravilla se construyó al revés. En lugar de alcanzar el cielo, sus constructores excavaron profundamente en la tierra, creando una ciudad entera oculta bajo tierra. En 1963, un hombre en Capadocia, Turquía, estaba renovando su sótano cuando atravesó una pared y encontró algo inesperado, un túnel que conducía a una habitación excavada en la roca. A medida que exploraba, aparecieron más habitaciones, conectadas por estrechos pasillos. No se trataba de una pequeña cueva ni de un almacén, era la entrada a una enorme ciudad subterránea. La ciudad, conocida actualmente como Darenuyu, es uno de los asentamientos subterráneos más grandes y profundos jamás encontrados. Desciende unos 60 metros, casi 200 pies, bajo tierra y se extiende por varios niveles. Estos niveles están conectados por empinadas escaleras y pasadizos sinuosos. Algunos lo suficientemente anchos para grupos de personas, otros tan estrechos que habría que avanzar en fila india. La roca de Capadocia es volcánicamente resistente, lo suficientemente blanda como para tallarla, pero estable al reforzarla. Los habitantes de esta región llevan miles de años excavando casas y almacenes en la roca. Pero Darenuyu está en otro nivel. Su tamaño y complejidad la convierten en algo mucho más que un simple refugio. A medida que los arqueólogos exploraban Darenuyu, descubrieron que fue construida para albergar a una comunidad durante largos periodos. Las cocinas tenían techos ennegrecidos por siglos de fuegos para cocinar. Los pasillos estaban llenos de almacenes para grano, aceite y vino. Había grandes salones comunales, habitaciones familiares más pequeñas e incluso espacios que parecían escuelas o salas de reuniones. El sistema de ventilación de la ciudad
Es una de sus características más impresionantes. Más de 50 pozos transportaban aire fresco a través de los diferentes niveles, manteniendo las cámaras inferiores respirables. Algunos pozos también funcionaban como pozos, lo que significaba que los residentes podían acceder al agua sin salir a la superficie. Los animales también tenían su lugar aquí. Los establos estaban excavados en la roca en los niveles superiores para facilitar el ingreso del ganado. Enormes puertas redondas de piedra de hasta 1 metro de ancho se podían colocar para sellar secciones, protegiendo a las personas de los intrusos. Los espacios religiosos también formaban parte de la distribución. Los arqueólogos han identificado capillas y salas de oración, lo que demuestra que la vida subterránea no se limitaba a la supervivencia. También tenía un lado social y espiritual. Con espacio suficiente para hasta 20.000 personas y sus animales, la ciudad requería una planificación cuidadosa para el almacenamiento de alimentos, la eliminación de residuos y el orden general. No era un escondite temporal, era un lugar diseñado para funcionar como una ciudad real, solo que oculto a la vista. Capidocia ha albergado numerosas civilizaciones durante miles de años, incluyendo hititas, frías, persas, griegas, romanas, bizantinas, selyúcidas y otomanas. Su ubicación en importantes rutas comerciales aportó riqueza e intercambio cultural, pero también la convirtió en blanco de invasiones. El origen exacto de Dharrenkullu sigue siendo incierto. Algunos investigadores creen que los primeros niveles podrían haber sido tallados por los frías en el siglo VIII o VII a.C. Otros, los estudios sugieren que los hititas podrían haberla iniciado más de 1000 años antes. Con el tiempo, civilizaciones posteriores la expandieron y mejoraron. Para el periodo bizantino, Dharrenkullu ya estaba definitivamente en uso. Los relatos históricos y la evidencia arqueológica sugieren que proporcionó refugio a los primeros cristianos que huían de la persecución y, posteriormente, a las comunidades que se escondían de las incursiones árabes. Si bien la explicación más común es la defensa, existen otras posibilidades. La temperatura constante subterránea la hacía ideal para almacenar alimentos y vino durante todo el año. Es posible que se usara estacionalmente o como parada segura para los comerciantes que transportaban mercancías por la ruta de la seda. Algunos arqueólogos creen que Dharrenkullu podría haber estado conectada mediante túneles a otros asentamientos subterráneos, creando una red para viajes, comercio y comunicación seguros. Construir una ciudad subterránea como Dharrenkullu habría sido un enorme desafío. Incluso con la roca volcánica relativamente blanda, la gran cantidad de piedra que hubo que retirar es asombrosa. Todo lo excavado tuvo que ser transportado a la superficie sin maquinaria moderna. La iluminación fue otro problema. Los trabajadores dependían de lámparas de aceite, y la gestión del humo en un espacio cerrado requirió un sistema de ventilación bien planificado desde el principio. Los constructores tuvieron que comprender cómo ubicar los conductos para que el aire fluyera correctamente por todos los niveles. El diseño también debía evitar derrumbes. Los techos y muros se moldearon para distribuir el peso uniformemente, y se dejaron pilares de carga en lugares clave. Algunas partes de la ciudad son notablemente más toscas y estrechas, probablemente las secciones más antiguas, mientras que otras son más lisas y espaciosas, mostrando mejoras a lo largo de las generaciones. Estos detalles sugieren que la ciudad no se construyó de una sola vez, creció a lo largo de los siglos, a medida que cada nuevo grupo la adaptaba a sus necesidades. La mayoría de los expertos coinciden en que la función principal de Dharrenkullu era proteger a las personas en épocas peligrosas. Sus entradas ocultas, puertas defensivas de piedra y autosuficiencia apuntan a un diseño centrado en la supervivencia durante asedios o incursiones. Pero la escala plantea preguntas más importantes. ¿Por qué se construyó lo suficientemente grande para decenas de miles de personas? ¿Era la vida en la superficie tan arriesgada que comunidades enteras tuvieron que vivir bajo tierra durante meses? ¿O cumplía múltiples funciones, combinando la defensa con el comercio, el almacenamiento y la vida estacional? Lo que es seguro es que Dharrenkullu no era único. Se han descubierto más de 200 ciudades subterráneas en Capidocia, y algunas muestran indicios de estar conectadas por largos túneles. De ser cierto, es posible que alguna vez existiera una red oculta que se extendía bajo la región. ¿Quién imaginó excavar una ciudad de este tamaño bajo tierra? ¿Y qué sucedía en la superficie que hizo que valiera la pena la increíble excavación? ¿Esfuerzo de construcción? Esas preguntas aún hacen de Dharrenkullu uno de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes del mundo. Dharrenkullu no está solo. Capidocia está salpicada de docenas de complejos subterráneos más pequeños, algunos conectados por túneles que se extienden por kilómetros. Esto sugiere una red más amplia,
una cultura subterránea que opera a una escala que aún no se comprende por completo. La evidencia sugiere una sociedad compleja, con hábiles artesanos, líderes religiosos o ceremoniales y extensas conexiones comerciales. Materiales como marfil, conchas marinas y ciertas piedras halladas en Sandui apuntan a intercambios con regiones distantes. En algún momento, la ciudad y su cultura parecen haber sido abandonadas. Las razones siguen sin estar claras. El cambio ambiental, el agotamiento de los recursos, las inundaciones o los conflictos son todas posibilidades. Cualquiera que sea la causa, Sanchui desapareció de la historia, dejando solo sus extraordinarios artefactos como evidencia de su existencia. La singularidad del arte de Sanchi es su mayor enigma. Los grandes ojos saltones en muchas máscaras y estatuas son diferentes a cualquier otro motivo de la antigüedad china. Eran representaciones de dioses, antepasados o seres míticos. Algunos académicos creen que representan un enfoque en la visión como un concepto espiritual, mientras que otros sugieren que están vinculados a leyendas locales de gobernantes divinos. Lo que lo hace más extraño es la falta de vínculos directos con otras culturas de la época. La dinastía Shang, que alcanzó su apogeo durante el florecimiento de Sansindui, compartió ciertas tecnologías, pero no el estilo artístico ni la iconografía. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si Sansindui se desarrolló casi completamente de forma aislada o si conservó influencias de una cultura aún más antigua y olvidada. También se plantea la cuestión de por qué tantos objetos valiosos terminaron enterrados en fosas sacrificiales. ¿Eran ofrendas a deidades, símbolos que marcaban el fin de la vida de la ciudad? ¿O el entierro formaba parte de un ritual planificado vinculado a la desaparición de la cultura? Hasta el día de hoy, Sansindui sigue siendo uno de los descubrimientos más misteriosos de la Edad de Bronce del mundo. Sus artefactos obligan a los historiadores a repensar la diversidad de las primeras civilizaciones chinas. Y quizás, lo más intrigante es que nos plantean una pregunta. ¿Sandui estaba realmente solo, o era solo una pieza superviviente de un rompecabezas mucho mayor que aún no se ha descubierto? Desde las intrincadas máscaras de bronce de Sansindui, nos dirigimos al oeste, a los desiertos de Jordania y Siria, donde otro tipo de misterio se extiende por la tierra, no en oro ni jade, sino en piedra, dispuesto a una escala que solo se puede apreciar verdaderamente desde el aire. Los grandes círculos entraron por primera vez en el registro arqueológico en la década de 1920, cuando los pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica, que sobrevolaban los desiertos de Jordania y Siria, observaron una serie de enormes formaciones perfectamente redondas en el suelo. Desde arriba, destacaron de inmediato formas geométricas grabadas en un paisaje por lo demás accidentado e irregular. Sin embargo, desde el suelo, eran mucho más fáciles de pasar por alto. Estaban hechas de muros bajos de piedra que se mimetizaban con el terreno. Podrían confundirse fácilmente con formaciones rocosas naturales. Los primeros estudios registraron varios de estos círculos, pero debido a la escasez de recursos y otras prioridades, recibieron poca atención durante décadas. No fue hasta que las imágenes satelitales modernas se generalizaron en el siglo XXI que resurgió el interés. Las herramientas digitales permitieron a los investigadores localizar docenas de círculos con notable precisión, revelando la consistencia de sus dimensiones en diferentes yacimientos. Hoy en día, conocemos al menos una docena de grandes ejemplos en Jordania y varios en Siria. De pie en sus silenciosas cámaras hoy, es inevitable preguntarse quién imaginó por primera vez esta ciudad bajo la roca, y cómo era el mundo de arriba que nos llegó a elegir vivir tan lejos del sol. Desde los túneles ocultos de Darenuyu, nos movemos al este hacia un tipo de misterio muy diferente, uno no tallado en la tierra, sino extraído de ella en fragmentos de oro, jade y bronce. Si el secreto de Daringuyu era su vasta escala subterránea, la sorpresa de este siguiente descubrimiento provino de su arte. Objetos tan inusuales y desconocidos que parecen pertenecer a un capítulo completamente separado de la historia humana. La historia de Saningdui comienza en 1929, cuando un agricultor de la provincia china de Sichuan, mientras cavaba una zanja, desenterró un alijo de piezas de jade. En aquel entonces, el hallazgo fue notado, pero no se investigó a fondo, y el sitio permaneció prácticamente olvidado durante décadas. No fue hasta la década de 1980 que comenzaron las excavaciones a gran escala, que revelaron dos enormes fosas de sacrificio llenas de miles de artefactos. Estos objetos llamaron inmediatamente la atención de los arqueólogos, no solo por su cantidad, sino por su estilo. No se parecían en nada a los artefactos de ninguna cultura china conocida.
Máscaras de bronce con rasgos exagerados, imponentes figuras humanas, adornos de oro, hojas de jade y extrañas formas de animales emergieron del suelo. Cada pieza era más impactante que la anterior. El descubrimiento sugirió la existencia de una civilización avanzada de la Edad de Bronce, previamente desconocida, que posteriormente se identificaría como Sanxingdui. Los artefactos de Sanxingdui son únicos en la arqueología china. Entre ellas destacan las enormes máscaras de bronce, algunas con rostros de más de 1 metro de ancho. Muchas presentan ojos grandes y fijos que se proyectan hacia afuera en tubos o ranuras, como si estuvieran destinados a vigilar el mundo exterior. Otras tienen narices bien definidas, orejas grandes y bocas estilizadas, todas representadas con llamativas formas geométricas. Igualmente impresionantes son las estatuas de bronce, incluyendo una figura de más de 2 metros de altura, que se cree que sostenía un objeto de marfil ahora perdido en el tiempo. La orfebrería del sitio incluye intrincadas máscaras de lámina y paneles decorativos, mientras que los artefactos de jade abarcan desde espadas rituales hasta motivos animales tallados. Una pieza particularmente famosa es la escultura de bronce de un árbol de casi 4 metros de altura, con ramas rizadas y hojas delicadas, asombroso tanto en escala como en artesanía. El nivel de metalurgia aquí era avanzado. Los bronces se fundían en múltiples secciones y luego se ensamblaban con notable precisión. Lo sorprendente es lo diferente que es este estilo del de la dinastía Shang, contemporánea en el centro de China. Mientras que los bronces Shang a menudo presentan diseños compactos y simétricos, y máscaras Tiote, los Dui Sanqin son expansivos, abstractos y casi surrealistas. Las dos culturas claramente se desarrollaron por caminos artísticos y simbólicos muy diferentes. La mayoría de los investigadores creen que Sanxingdui formó parte del antiguo reino Shu, que floreció en la cuenca de Sichuan hace unos 3000 años. Esta región estaba geográficamente separada de las civilizaciones del Río Amarillo por montañas y ríos, lo que puede explicar su distintivo desarrollo cultural. A pesar de su sofisticación, Sanxingdui no dejó registros escritos, al menos ninguno que hayamos descubierto. Gran parte de lo que sabemos proviene de los propios artefactos y la disposición del sitio. Hoy en día el sitio es una mezcla de roca natural en bruto y superficies cortadas con precisión, creando un contraste casi surrealista entre la naturaleza y la ingeniería humana. Para apreciar la ambición del proyecto Yangshan, hay que considerar sus desafíos de ingeniería. El bloque más grande, con aproximadamente 16.000 toneladas, supera la capacidad de elevación segura incluso de las grúas más avanzadas de la actualidad. Transportar un bloque así por un terreno irregular sin maquinaria moderna es difícil de imaginar. Imagine a un equipo de trabajadores de la era Ming, equipados con cinceles, martillos y cuñas trabajando bajo el sol abrasador. Cada golpe envía ecos que rebotan en las paredes de la cantera. El progreso habría sido lento y agotador. Cada centímetro de piedra se extraía a mano. Una vez separados del lecho de roca, los bloques tendrían que ser trasladados varios kilómetros hasta el sitio del mausoleo. Eso solo habría requerido un enorme esfuerzo coordinado. Miles de trabajadores, intrincados sistemas de trineos y caminos reforzados o rieles de vigas de madera que se reemplazaban constantemente a medida que los bloques avanzaban lentamente. Incluso monolitos más pequeños como los de Baalbek, en el Líbano, inspiraron debate sobre las antiguas técnicas de transporte. Los bloques de Yangan hacen que esas hazañas parezcan modestas en comparación. La logística, el transporte, la elevación y la colocación precisa de dichos bloques habrían sido asombrosas, incluso suponiendo una mano de obra ilimitada. Ya sea que, si el plan fue realmente factible aún es tema de debate, lo que hace aún más fascinante la decisión de comenzar a tallarlos. Entonces, ¿por qué nunca se completaron estos megalitos? La teoría predominante es simple. Los bloques resultaron demasiado pesados para moverlos. Es posible que los cálculos, o su equivalente en aquel momento, se realizaran después de que el trabajo ya hubiera comenzado, lo que revela el desafío casi imposible que se avecinaba. Incluso si los bloques pudieran desplazarse de alguna manera, colocarlos en su posición habría sido otro obstáculo monumental. También existe la posibilidad de un cambio de prioridades políticas. La dinastía Ming fue un periodo de inmensos proyectos de construcción, desde la ciudad prohibida hasta secciones de la Gran Muralla, y es posible que los recursos se desviaran a otras áreas. El reinado del emperador Yonggul estuvo marcado por proyectos ambiciosos, pero también enfrentó limitaciones logísticas. Algunos historiadores sugieren que el proyecto se abandonó cuando el emperador o sus ingenieros se dieron cuenta de que no solo era impracticable,
sino que corría el riesgo de dañar todo el plan del mausoleo si fallaba. Sea cual sea la razón, el trabajo se detuvo abruptamente, dejando atrás uno de los momentos más dramáticos de la historia de la arquitectura. Incluso ahora, la cantera Yangshan plantea más preguntas que respuestas. El enorme tamaño de los bloques desafía nuestra comprensión de lo que se consideraba posible en la era Ming. Incluso con la tecnología moderna, trasladarlos intactos sería una tarea monumental y sumamente compleja. ¿Fue el proyecto simplemente un caso de ambición que superó la realidad? ¿O acaso los constructores contaban con un método específico, ahora perdido, para transportar piedras tan enormes? De ser así, ¿por qué no se conserva ningún registro? Al pie de estos gigantes inacabados, es fácil sentir asombro. Son la prueba física de un proyecto que alcanzó los límites de la capacidad humana y se detuvo a las puertas. Los bloques permanecen en su lugar como esperando a que alguien finalmente descubra cómo terminar lo que se comenzó hace más de 600 años. Y quizás esa sea la pregunta más intrigante. ¿Podría hacerse aún hoy? De los enormes bloques inamovibles abandonados en una cantera china, pasamos ahora a un tipo de construcción monumental muy diferente. Una que no se encuentra erigiéndose sobre el paisaje. De hecho, no la verás a menos que sepas dónde mirar. Un espacio cerrado de 400 metros de ancho podría haber albergado reuniones estacionales, procesiones o rituales al aire libre. La falta de estructuras permanentes en el interior podría encajar con la idea de eventos temporales donde la gente se reunía solo en ciertas épocas del año. Algunos investigadores han planteado la idea de que los grandes círculos nunca fueron concebidos como recintos prácticos, sino más bien como expresiones simbólicas o artísticas a gran escala. Geoglifos antiguos similares a las líneas de Nazca en Perú. Desde las colinas circundantes, los círculos habrían sido visibles en su totalidad, y si sus constructores creían en deidades o espíritus que observaban desde arriba, los diseños podrían haber estado destinados a un público no humano. La ausencia de entradas es uno de los aspectos más desconcertantes. Podría sugerir que el acceso estaba controlado o que nunca se concibió para que personas o animales entraran en primer lugar. El mayor misterio de los grandes círculos reside en su combinación de tamaño, precisión y aparente falta de función. Construir un círculo perfecto de cientos de metros de ancho requiere una planificación cuidadosa y una considerable labor, incluso con simples muros de piedra. Para que una sociedad invirtiera ese esfuerzo, debía haber una razón. Sin embargo, no ha surgido un propósito claro. Igualmente intrigante es su consistencia. Ya sea en Jordania o Siria, los círculos comparten dimensiones y métodos de construcción similares, lo que sugiere un origen cultural compartido o una tradición extendida. Pero sin material datable ni inscripciones, es imposible determinar si se construyeron al mismo tiempo o a lo largo de muchos siglos. La tecnología moderna ha facilitado la búsqueda y el estudio de los círculos, pero no ha resuelto el enigma. En muchos sentidos, cuanto más los observamos, más preguntas surgen. Fueron grandes marcadores para viajeros, escenarios de rituales perdidos en la historia, o signos de una antigua práctica compartida cuyo significado se ha desvanecido hasta quedar irreconocible. Por ahora, permanecen como contornos silenciosos en el desierto, con sus piedras erosionadas por siglos de viento y sol. Podemos cartografiarlos y medirlos, pero hasta que surjan nuevas evidencias, el propósito de los grandes círculos permanecerá tan incierto como los paisajes que habitan. Desde los amplios y áridos paisajes donde los grandes círculos se extienden por el suelo, nos dirigimos ahora a un escenario completamente diferente, bajo la tranquila superficie de un lago de agua dulce en el norte de Israel. Aquí, los escaneos de sonar han revelado algo enorme e inesperado, un enorme monumento de piedra que yace en completo silencio en el fondo del mar de Galilea. En 2003, un equipo que realizaba un estudio de sonar en el mar de Galilea, también conocido como lago Kinet, detectó una anomalía en el lecho del lago. La lectura mostró una gran masa cónica que se elevaba desde el sedimento a unos 9 metros de altura. En un principio, podría haberse confundido con una formación rocosa natural, pero su forma regular sugería algo artificial. Cuando se envió a buzos a investigar, encontraron una estructura cuidadosamente construida, compuesta enteramente de grandes piedras de basalto. La formación fue claramente intencional, con rocas dispuestas de una manera que no se daría de forma natural. El descubrimiento fue notable, no solo por su escala, sino también por su ubicación. Completamente sumergido en un lugar donde no se conocen construcciones similares. Su presencia en el lecho del lago planteó de inmediato preguntas. ¿Quién la construyó? ¿Qué propósito tenía? Y quizás lo más intrigante, ¿siempre estuvo bajo el agua? La estructura es un enorme K,
un montículo de piedras hecho de cantos rodados de basalto locales, muchas de cientos de kilogramos cada una. Estas piedras se apilaron para formar un cono de aproximadamente 10 metros de altura y casi 70 metros de ancho. La estructura es un enorme de diámetro en su base. Los investigadores estiman que el Cairén contiene alrededor de 230.000 pies cúbicos de roca, con un peso total de aproximadamente 60.000 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, es más pesado que muchos buques de guerra modernos. Las piedras parecen haber sido colocadas sin mortero, dependiendo del peso, y una colocación cuidadosa para mantener la estructura estable. El Cairén se encuentra en aguas relativamente profundas para el lago, y aunque la visibilidad suele ser mala, los buzos han observado que sus pendientes son empinadas y constantes, lo que sugiere una forma deliberada. La disposición es similar a los grandes túmulos funerarios de piedra o caires ceremoniales encontrados en tierra en varias culturas antiguas, aunque no se ha documentado nada tan grande bajo el agua en la región. Datar el Cairén es difícil, ya que el agua y los sedimentos lo han cubierto durante siglos. Sin embargo, los investigadores creen que puede remontarse a la Edad de Bronce, hace unos 4.000 años, basándose en comparaciones con estructuras de piedras similares en tierra. Si la datación es correcta, el monumento podría ser anterior a la actual costa del lago. En la antigüedad, el nivel del agua pudo haber sido más bajo, lo que significa que el Cairén se construyó originalmente en tierra firme o en una zona pantanosa cerca de la orilla. La crecida de las aguas a lo largo de los siglos podría haberlo sumergido gradualmente. En cuanto a su propósito, existen varias teorías. Pudo haber sido un túmulo funerario construido para honrar a una figura importante de la comunidad. Alternativamente, podría haber servido como lugar ceremonial, un lugar de ritual o de reunión para los habitantes de las cercanías. Otra posibilidad es que funcionara como punto de referencia o señalizador del puerto, que guiaba a los barcos a lo largo de la orilla del lago. Sin artefactos ni inscripciones, todas estas teorías siguen siendo especulativas. Pero el esfuerzo invertido en la construcción de un monumento de este tipo sugiere que fue de gran importancia para quienes lo construyeron. Mover y colocar 60.000 toneladas de basalto sin maquinaria moderna habría requerido una enorme organización y mano de obra. Los constructores habrían tenido que extraer las piedras de la cantera, transportarlas al lugar y apilarlas con precisión para lograr la forma cónica de laderas empinadas del Cairén. Si se construyó en tierra firme, podrían haberse utilizado trineos, rodillos o balsas sencillas para trasladar las piedras desde fuentes cercanas. La ausencia de mortero significa que la estabilidad de la estructura dependía completamente de una colocación cuidadosa, lo que habría requerido habilidad y experiencia. La escala del Cairén implica un esfuerzo comunitario coordinado, posiblemente durante muchos años. También sugiere que los constructores tenían una razón para invertir tanta mano de obra en un proyecto que no proporcionaba directamente refugio ni alimento. Sea cual sea para su propósito, debió tener un valor simbólico o práctico significativo que justificara la obra. La pregunta más importante es si el Cairén se construyó en el agua o en tierra. Si el nivel del agua era más bajo en el pasado, el monumento podría haber estado en la costa o en una colina, solo para sumergirse posteriormente debido a los cambios naturales en la profundidad del lago. Si se construyó bajo el agua, eso implicaría un nivel aún más extraordinario de habilidad y determinación para una sociedad de la Edad de Bronce. Igualmente misterioso es su contexto cultural. No se conocen otros monumentos submarinos similares en el mar de Galilea, y sin artefactos ni restos, vincularlo a un grupo específico es imposible por ahora. Hasta que se encuentren más pruebas, ya sea mediante excavaciones o nuevas tecnologías, el Cairén seguirá siendo uno de los descubrimientos submarinos más intrigantes de la región, lo que plantea la pregunta: ¿sus constructores vieron el lago como es hoy, o era el mundo que lo rodeaba completamente diferente? Desde el Cairén aún sumergido del mar de Galilea, viajamos al sur, muy al sur, hasta las ondulantes colinas del sureste de Zimbabue. Aquí, elevándose de la tierra como los muros de una fortaleza olvidada hace mucho tiempo, se alza una de las mayores maravillas arqueológicas de África, el Gran Recinto de Gran Zimbabue. Conocidas desde hace mucho tiempo por las comunidades locales y vinculadas a la ascendencia del pueblo Shona, las ruinas de Gran Zimbabue fueron descubiertas por primera vez por forasteros ya en el siglo XVI. Más tarde, a finales del siglo XIX, visitantes europeos llegaron al sitio y escribieron relatos impresionantes sobre una vasta ciudad de piedra en el interior del sur de África. Las primeras interpretaciones se vieron empañadas por el sesgo colonial. Algunos insistieron en que no pudo haber sido construida por africanos. Esta afirmación no sobrevivió a un estudio serio. En 1929, la arqueóloga
Gertrude Caton Thompson dirigió una minuciosa excavación y concluyó definitivamente que los constructores eran africanos, una evaluación respaldada por todos los estudios importantes desde entonces. Gran Zimbabue se encuentra en el sureste de Zimbabue, en un paisaje de colinas de granito y valles abiertos. La piedra estaba justo al alcance de la mano. Los gigantescos afloramientos de granito, o socavones, desprenden láminas de piedra de forma natural con la erosión. Ese material se convirtió en la materia prima de uno de los mayores logros arquitectónicos de África. Dentro de esta ciudad más amplia, que se extiende por colinas y valles, se encuentra el Gran Recinto, la estructura antigua más grande al sur del Sahara. El Gran Recinto es un óvalo de mampostería de piedra seca que encierra un espacio con una circunferencia de aproximadamente 250 metros, unos 820 pies. Su muro exterior alcanza más de 11 metros, unos 36 pies en su punto más alto, y en la base puede alcanzar más de 5 metros de espesor. Los bloques no están unidos por mortero. La estabilidad reside en la precisión. Hiladas de granito cuidadosamente labrado, dispuestas con una ligera inclinación hacia el interior, hacen que el muro se incline suavemente hacia su centro de gravedad. Dentro del gran recinto, un segundo muro paralelo se curva creando un estrecho pasaje curvo. Al atravesarlo, se atraviesan curvas ciegas que limitan la visibilidad. Un diseño que se percibe intencional, como si guiara procesiones o controlara quién podía acceder a los espacios interiores. La mampostería no es solo funcional. Partes del muro presentan hiladas decorativas, incluyendo patrones de chevrones y espinas de pescado, lo que demuestra una gran atención tanto al diseño como a la estructura. El elemento más emblemático es la torre cónica, una sólida estructura de piedra usada de unos 9 metros de altura y unos 5 metros de ancho en su base. Carece de puerta o cámara interior. Su significado es controvertido, pero su presencia es imponente. Alrededor de la torre y a lo largo del interior del recinto se encuentran plataformas, terrazas y las bases de piedra de las chozas circulares que antaño se alzaron aquí, probablemente construidas en Dhaka, con revoque de tierra sobre estructuras de postes. Juntos, hablan de un espacio organizado y concurrido, ceremonial, político, residencial o una combinación de los tres. Ver la muralla de cerca subraya su maestría técnica. Los constructores extrajeron losas de copia cercanas, las partieron, probablemente utilizando calor y temple o herramientas de hierro, y recortaron las caras para que se asentaran firmemente en hiladas. Incluso ahora, tras siglos de intemperie y crecimiento vegetal, gran parte de la muralla se mantiene firme, signo inequívoco de una ingeniería meticulosa y una larga práctica. El Gran Zimbabue floreció entre los siglos XI y XV como centro de un reino que controlaba las rutas comerciales interiores que conectaban yacimientos de oro y mesetas ricas en ganado con la costa del Océano Índico. Desde puertos como Sofala, las mercancías se transportaban a través de la costa Swahili y más allá, encontrándose con comerciantes de Arabia, India y China. Las excavaciones en el Gran Recinto y sus alrededores, así como en el yacimiento en general, han descubierto importaciones que evidencian esas conexiones. Porcelana celadón china, cerámica vidriada persa, cuentas de vidrio del comercio del Océano Índico y monedas árabes. Junto a ellos se encuentran productos locales, herramientas de hierro, adornos de cobre y oro, y los famosos pájaros tallados en esteatita. Estas figuras de esteatita, probablemente emblemas simbólicos o dinásticos, son tan fundamentales para la identidad del sitio que una versión estilizada aparece en la bandera nacional de Zimbabue hoy en día. El nombre del país probablemente proviene de una frase en Shona, Simba Samabe, casas de piedra. Las estimaciones de población de la ciudad varían, pero en su apogeo, miles de personas vivían entre los complejos en las cimas de las colinas y los recintos del valle. Las áreas de élite eran definido por la arquitectura de piedra. La mayoría de los residentes vivían en casas de Dhaka. La metalurgia se practicaba en las cercanías. La fundición de hierro y la orfebrería dejaron escoria y crisoles, mientras que el ganado, un indicador clave de riqueza y estatus, pastaba en las tierras circundantes. A mediados del siglo XV, la influencia del Gran Zimbabue disminuyó. Las causas propuestas incluyen el pastoreo excesivo alrededor de la capital, cambios en las rutas comerciales hacia centros rivales, prealineamientos políticos hacia el estado de Mutapa al norte, o simplemente la presión sobre los recursos en el entorno local. Los muros de piedra permanecieron a medida que la población se desplazaba. ¿Para qué servía exactamente el Gran Recinto? Tres ideas principales dominan. Primero, una residencia real. Los altos muros, los pasajes controlados y la simbólica torre cónica apuntan a un espacio reservado para el gobernante y la corte.
Segundo, un centro religioso o ceremonial. El aire procesional del pasaje interior, las hileras decorativas y la torre sugieren que aquí pudieron haberse celebrado rituales públicos o derechos de iniciación. Tercero, un recinto ritual real combinado donde la autoridad política y las representaciones religiosas se reforzaban mutuamente. La torre cónica alimenta gran parte del debate. Algunos lo ven como un granero estilizado, un emblema de abundancia y del rol del rey como proveedor en una economía ganadera y cerealera. Otros lo ven como un monumento puramente simbólico, un punto de referencia visual para las ceremonias. Sin inscripciones, el argumento se basa en el contexto y la comparación, y el recinto permite más de una interpretación. Otra pregunta: ¿cómo lograron los constructores esta precisión sin planos escritos ni mortero? La respuesta probablemente reside en profundas tradiciones artesanales. Equipos de canteros que trabajaban con plantillas prácticas, perfeccionaban las hiladas a ojo y con la costumbre, y transmitían las técnicas de generación en generación. La hilatura decorativa sugiere que los constructores no solo apilaban piedra, sino que componían con ella. Durante mucho tiempo, la historia del sitio estuvo enturbiada por mitos, fenicios, tribus perdidas y forasteros. Estas afirmaciones no resisten la arqueología. El Gran Zimbabue es obra de constructores africanos, casi con certeza mostrada a antepasados que aprovecharon los materiales locales, el comercio regional y la mano de obra cualificada para construir algo único para su época y lugar. Y sin embargo, persiste una última pregunta tentadora. ¿Fue el Gran Zimbabue la culminación de una tradición bien conocida, o el último vestigio visible de una cultura arquitectónica más amplia, cuyas otras grandes obras han desaparecido del registro? Los muros no lo dicen, pero demuestran con contundencia que aún queda mucho por aprender. Desde las imponentes murallas del Gran Zimbabue, retrocedemos en el tiempo, hasta una de las primeras civilizaciones conocidas de Mesopotamia. Aquí en los antiguos asentamientos del sur de Irak, los arqueólogos descubrieron un conjunto de artefactos que han desconcertado a los investigadores durante más de un siglo. Pequeñas figurillas de arcilla con cuerpos humanos y rostros de reptil. Las figurillas de lagarto V se descubrieron por primera vez en 1919, durante excavaciones en el sur de Mesopotamia, en lo que hoy es Irak. Estas excavaciones, realizadas en sitios como Tel Alubide, Ur y Eridu, formaron parte de expediciones arqueológicas lideradas por los británicos en busca de las primeras fases de la civilización mesopotámica. El período Ubide, que data aproximadamente entre el 5000 y el 4000 a.C., es anterior al auge de las ciudades-estado sumerias y se considera una de las culturas fundacionales de la región. Las excavaciones revelaron las figurillas enterradas entre los restos de edificios de adobe, estructuras ceremoniales y capas de escombros domésticos. A menudo se encontraban junto a cerámica finamente decorada con diseños geométricos, herramientas agrícolas y otros pequeños objetos rituales. Durante las décadas siguientes, se recuperaron más ejemplares a medida que continuaban las excavaciones por el sur de Mesopotamia, llegando a reunir docenas de especímenes. Las figurillas, sorprendentemente cabezas no humanas, llamaron la atención de los investigadores de inmediato. Mientras que las figurillas de otras culturas antiguas solían representar mujeres, deidades o formas humanas genéricas, estas presentaban rostros de reptil con hocicos alargados, grandes ojos almendrados y superficies lisas, casi escamosas. Al principio, los arqueólogos especularon que podrían representar dioses o seres sobrenaturales vinculados a la religión Ovide. Otros pensaron que podrían representar a individuos reales con máscaras ceremoniales. Sea cual sea la respuesta, la consistencia de su diseño sugería que no se trataba de experimentos artísticos aleatorios, sino parte de una idea cultural compartida. La civilización que produjo estas figurillas fue notable por sí misma. La cultura Ubade se extendió por gran parte del sur de Mesopotamia y con el tiempo influyó en el norte de Mesopotamia y el Golfo Pérsico. Sus habitantes practicaban la agricultura de regadío, cultivando cebada y trigo, y criaban ganado vacuno, ovino y caprino. Los asentamientos a menudo incluían grandes templos tripartitos, edificios rectangulares divididos en 3 salas paralelas, lo que sugiere una religión organizada. También producían cerámica pintada distintiva con patrones geométricos negros o marrón oscuro sobre un fondo beige. Las conexiones comerciales se extendían a lo largo de la península arábiga, evidenciadas por la importación de bienes y los rasgos culturales compartidos. El período Ubade presenció el inicio de la estratificación social, la construcción de viviendas más grandes para las élites, la producción artesanal especializada
y la administración centralizada de los templos. Sin embargo, a pesar de esta complejidad, el periodo Ubade, la gente no dejó registros escritos, lo que permitió a los arqueólogos reconstruir sus creencias y sistemas sociales completamente a partir de artefactos como las figurillas de lagarto. Las figurillas varían en tamaño desde unas pocas pulgadas hasta poco más de 20 centímetros de altura, y están hechas de arcilla, ya sea cocida en un horno o secada al sol. Si bien los cuerpos son inequívocamente humanos en proporción, las cabezas no lo son. Los rostros son alargados con hocicos afilados y ojos grandes y fijos. Algunas cabezas son lisas y redondeadas, otras tienen crestas o crestas que van desde la frente hasta la coronilla. Muchas de las figurillas están vestidas con ropa indicada por líneas y patrones de gran tamaño. Cinturones, faldas y elaborados collares aparecen en algunos, mientras que otros están desnudos. Un subconjunto particularmente llamativo representa la figura acunando a un bebé. En varios casos, el bebé comparte los mismos rasgos reptilianos que el adulto, lo que sugiere un significado narrativo o simbólico que ya no entendemos. La artesanía varía de simple y estilizada a finamente detallada, lo que sugiere que fueron hechas por diferentes artesanos o para diferentes propósitos, pero sus características compartidas apuntan a un concepto consistente, ya sean figuras mitológicas, espíritus ancestrales o participantes en trajes de ceremonias rituales. El hecho de que muchos se encontraran en o cerca de espacios domésticos plantea otra pregunta. ¿Eran estos objetos talismán doméstico, artículos de devoción privados o juguetes imbuidos de significado simbólico? Sin explicaciones escritas, solo podemos especular, pero la atención al detalle y los motivos recurrentes sugieren que tenían un significado más allá de la decoración. El verdadero propósito de las figurillas de lagarto Ubade sigue sin resolverse. Las teorías dominantes se inclinan hacia roles religiosos o simbólicos, quizás representando deidades conectadas con la fertilidad, la protección o el mundo natural. Los reptiles, particularmente las serpientes, a veces se asociaban con la creación, la renovación y el inframundo en los mitos mesopotámicos posteriores. Por lo tanto, los rasgos reptilianos podrían tener significados similares aquí. Algunos académicos han sugerido que las figurillas podrían estar vinculadas a prácticas chamánicas, ya que su apariencia de lagarto simboliza una transformación o conexión con espíritus animales. Otros creen que podrían representar máscaras usadas en ceremonias inmortalizadas en arcilla, con fines rituales o conmemorativos. Más allá de los círculos académicos, las figurillas han suscitado ideas más especulativas. Los teóricos del astronauta ancestral señalan su apariencia no humana como evidencia de contacto extraterrestre, mientras que las narrativas marginales las imaginan como retratos de una raza reptiliana ahora desaparecida. Estas interpretaciones carecen de evidencia que las sustente, pero persisten en los medios de comunicación populares debido a que las figuras son visualmente diferentes a las típicas representaciones humanas de la prehistoria. Lo que sí sabemos es esto: son deliberadas, consistentes y únicas de la esfera cultural de Ubade, ya fueran arte estilizado, íconos mitológicos o la encarnación de un sistema de creencias que ya no podemos reconstruir. Las figurillas de lagarto siguen siendo una de las reliquias más enigmáticas del antiguo Oriente Próximo. ¿Eran estas figurillas simplemente un estilo artístico, una abreviatura simbólica que todos en la sociedad de Ubade habrían entendido? ¿O preservan el perfil de mitos, dioses o ideas que desaparecieron mucho antes del surgimiento de la escritura? Hasta que encontremos más evidencia, sus suaves rostros de arcilla guardarán sus secretos. De las pequeñas pero enigmáticas figurillas de lagarto de Ubade, pasamos a algo a una escala mucho mayor. Estructuras tan enormes que han permanecido en pie durante miles de años en paisajes desde Irlanda hasta Corea. Construidas con piedras tan pesadas que es difícil imaginar su traslado sin maquinaria moderna. Estos son los dólmenes, monumentos megalíticos cuyo gran tamaño y distribución global los convierten en uno de los misterios más persistentes de la arqueología. Un dolmán es un tipo de estructura megalítica, generalmente compuesta por dos o más piedras verticales que sostienen una enorme losa horizontal conocida como remate. El resultado se asemeja a una mesa de piedra, de ahí el apodo de mesas de piedra en algunas regiones. Muchos dólmenes estaban originalmente cubiertos de tierra o piedras más pequeñas para formar un túmulo funerario, que a menudo se ha erosionado con el tiempo, dejando solo el esqueleto de piedra. Lo que hace a los dólmenes especialmente intrigantes es su amplia distribución. Aparecen en Europa,
Oriente Medio, Asia e incluso en partes de África. En Europa Occidental, los dólmenes son comunes en lugares como Bretaña, Francia, Gales e Irlanda, donde algunos datan de hace más de 5000 años. En Oriente Medio hay ejemplos en Jordania, Israel y Siria. Más al este, aparecen en Corea, donde miles de ellos salpican las zonas rurales, y en los estados del sur de la India. Algunos de los ejemplos más famosos incluyen el dolmán de Pulnerabrón en Irlanda, con sus montantes de piedra caliza meteorizada y una piedra de remate que pesa más de 70 toneladas. El dolmán de Brownsill, también en Irlanda, cuya enorme piedra de remate se estima en más de 100 toneladas. Y los dólmenes de Gangwa, en Corea, que abarcan desde pequeñas estructuras en forma de mesa hasta enormes monumentos con piedras de remate de más de 7 metros de largo. El gran tamaño de estas piedras hace que su creación sea asombrosa. En algunos casos, las piedras de remate pesan más que los bloques más grandes utilizados en las pirámides egipcias. Moverlas y colocarlas habría requerido no solo una enorme mano de obra, sino también un sofisticado conocimiento de palanca, equilibrio y construcción. Especialmente impresionante dado que la mayoría de los dólmenes datan del Neolítico o de principios de la Edad del Bronce, mucho antes de la invención de la rueda en muchas de las culturas que los construyeron. Los dólmenes suelen consistir en piedras verticales, a menudo llamadas ortostatos, firmemente incrustadas en el suelo para formar una cámara. Sobre estos montantes se asienta la piedra angular, cuyo peso puede oscilar entre unas pocas toneladas y más de 100. La precisión necesaria para colocar dicha piedra de forma que se asiente firmemente sobre sus soportes es notable, especialmente cuando las únicas herramientas disponibles habrían sido hechas de piedra, madera o hueso. Los arqueólogos creen que los constructores probablemente utilizaron una combinación de rampas, rodillos de madera, palancas y mano de obra para trasladar las piedras desde su origen hasta el yacimiento. En algunos casos, las piedras podrían haber sido extraídas localmente. En otros, parecen haber sido transportadas desde kilómetros de distancia. La colocación de la piedra angular podría haber implicado la construcción de una rampa de tierra hasta la parte superior de los montantes, deslizando la piedra hasta su lugar y luego retirando la tierra una vez que la estructura se había estabilizado. La teoría más aceptada es que los dólmenes servían como lugares de enterramiento o ceremoniales. Las excavaciones han revelado restos humanos, cerámica, herramientas y adornos dentro y alrededor de muchos dólmenes, lo que sugiere que eran tumbas de individuos o grupos familiares importantes. Algunos también podrían haber servido como lugares de enterramiento comunitarios, reabiertos varias veces para añadir más restos. La disposición de los dólmenes varía. Algunos forman pequeñas cámaras que podrían haber sido selladas con piedras adicionales, mientras que otros forman parte de complejos megalíticos más grandes. En algunas regiones, las alineaciones con eventos celestiales, como los solstices, sugieren que podrían haber tenido un significado astronómico o ritual. La cuidadosa elección de la ubicación, a menudo en cimas de colinas o en posiciones prominentes del paisaje, refuerza la idea de que estaban destinados a ser vistos desde la distancia, actuando como monumentos perdurables para las personas enterradas allí. Lo que sigue sin explicarse es cómo tantas culturas tan distantes entre sí, a través de continentes y separadas por océanos, terminaron construyendo estructuras con un diseño tan similar. No hay evidencia de contacto directo entre la Irlanda neolítica y la Corea de la Edad del Bronce. Sin embargo, ambos produjeron dólmenes con formas y funciones sorprendentemente similares. ¿Se trató simplemente de un caso de desarrollo convergente, en el que diferentes sociedades llegaron independientemente a la misma solución para honrar a los muertos? ¿O podría ser un indicio de antiguas tradiciones compartidas, transmitidas a lo largo de las rutas migratorias que se remontan a tiempos prehistóricos? El mero desafío de la ingeniería se suma al enigma. Se trataba de comunidades sin herramientas de metal, animales de tiro o transporte con ruedas en muchos casos. Aún así, podían extraer, transportar y colocar con precisión piedras de decenas de toneladas. La planificación y la organización laboral requeridas implicaban un liderazgo fuerte y una estructura social capaz de movilizar a grandes grupos en pos de un único objetivo monumental. Y aunque muchos dólmenes se usaban como tumbas, sus significados simbólicos y culturales son más difíciles de precisar. Eran marcadores de territorio, puertas ceremoniales o representaciones de mitos hoy perdidos. Hasta que salgan a la luz más pruebas, los dólmenes seguirán siendo un testimonio del ingenio humano y un recordatorio de que, incluso en la prehistoria, la gente encontró maneras de construir monumentos que perdurarían durante milenios. ¿Cuál de estos capturó más tu imaginación?
¿Tienes tu propia teoría o crees que nos hemos olvidado de algún sitio que merezca un lugar en esta lista? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría conocerla. Y si disfrutaste de este recorrido por algunos de los sitios antiguos más misteriosos del mundo, suscríbete al canal. Tenemos mucho más por venir. Ciudades perdidas, culturas olvidadas y las extrañas y persistentes preguntas que la historia deja. Como siempre, hasta la próxima, manténganse curiosos.